Juez se burla de un joven en el tribunal y se sorprende al descubrir que es un abogado genio encubierto. En un tribunal lleno de abogados experimentados y rostros serios, un joven de apenas 17 años cruza la puerta con una vieja carpeta en sus manos. ¿Qué hacía alguien tan joven en un lugar reservado para los litigios más complejos? Y más aún, ¿cómo tenía el valor de enfrentarse a profesionales con años de experiencia? ¿Qué podría motivar a un adolescente a asumir una carga tan grande? ¿Sería la desesperación o algo más profundo, como un sentido inquebrantable de justicia? Lo que parecía una situación imposible pronto se transformaría en una historia que nadie olvidaría. Álvaro Jiménez, vestido con un traje claramente demasiado grande para su cuerpo delgado, avanzó hacia la mesa del acusado con pasos temblorosos. El juez Ortega, conocido por su carácter estricto y comentarios mordaces, levantó la mirada desde el estrado. «¿Acaso estás perdido, muchacho? ¿No es este el club de debate?», comentó, provocando risas entre los asistentes. Pero Álvaro no retrocedió. «No, su señoría», respondió con firmeza. «Estoy aquí para defender a mi madre». Su voz resonó en la sala, deteniendo las risas de inmediato. Las miradas de los presentes pasaron del escepticismo al asombro. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. ¿Esta introducción despertó tu curiosidad? Esto es solo el comienzo de una increíble batalla legal que desafiará todas las expectativas. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte el resto de esta historia. Y déjanos tus comentarios, ¿qué harías si estuvieras en los zapatos de Álvaro? Queremos escuchar tu opinión. Álvaro tomó asiento en la mesa del acusado, ignorando las miradas inquisitivas que lo seguían por toda la sala. Los abogados del lado contrario, vestidos impecablemente, intercambiaban sonrisas burlonas. Uno de ellos, Sergio Castellanos, un abogado de renombre con décadas de experiencia, no pudo resistirse a comentar en voz baja: «Esto será más rápido de lo que pensábamos». Las risas de sus colegas resonaron suavemente, pero Álvaro mantuvo la mirada fija en sus notas. El juez Ortega golpeó el estrado con su martillo. «Señor Jiménez», dijo con un tono ligeramente sarcástico, ¿de verdad cree que puede manejar un caso como este sin haber pisado jamás una facultad de derecho? Álvaro se levantó despacio, su postura algo tensa, pero su voz sonó firme: «Sí, su señoría. La ley me permite defender a mi madre, y me he preparado durante meses para estar aquí». El silencio se apoderó del lugar. Aunque muchos seguían dudando de él, algo en la determinación de Álvaro empezaba a captar la atención de algunos de los presentes. Ortega lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «Muy bien», dijo finalmente, ajustándose las gafas. «Demuestre lo que tiene». Álvaro comenzó su intervención explicando los detalles del caso. Relató cómo su madre, una dueña de tienda local, había sido desalojada injustamente después de que un contratista poderoso, representado por Castellanos, usara documentos fraudulentos para tomar posesión del local. «Mi madre dedicó años a este negocio», dijo Álvaro, su voz cargada de emoción. «Y ahora enfrenta la ruina porque alguien decidió que podía aprovecharse de su posición de poder». Presentó una línea de tiempo detallada, citando cada evento clave con precisión. En su explicación, expuso varias inconsistencias en los documentos del contratista, como fechas que no coincidían y firmas que parecían sospechosamente alteradas. A medida que avanzaba, algunos espectadores empezaron a sentir, impresionados por su claridad. Sergio Castellanos se inclinó hacia adelante, fingiendo desinterés, pero su expresión mostraba un leve rastro de incomodidad. Ortega, por su parte, parecía cada vez más atento, tamborileando los dedos sobre el estrado mientras escuchaba. Álvaro, sin perder el ritmo, terminó su argumento inicial diciendo: «La verdad siempre encuentra su camino, y hoy demostraré que esta injusticia no puede quedar impune». Con cada palabra, Álvaro ganaba confianza. Levantó un documento que había traído consigo, uno que había examinado innumerables veces durante noches sin dormir. «Su señoría», comenzó, dirigiéndose al juez Ortega, «este contrato presentado por la parte demandante tiene una firma que, según registros oficiales, pertenece a un notario que se retiró 3 años antes de la fecha indicada». Su declaración dejó la sala en silencio. El juez arqueó una ceja, interesado. «¿Puede respaldar esta afirmación?», preguntó. Álvaro asintió y entregó copias de los registros notariales que confirmaban su alegación. «Aquí están los documentos del registro oficial», explicó,
que prueban que este notario ya no ejercía en el momento en que supuestamente firmó este contrato. Sergio Castellanos, quien hasta ese momento parecía relajado, de repente empezó a revisar sus propios documentos. Objeción, su señoría, dijo apresuradamente. Esto no prueba nada, podría ser un error administrativo. Pero Álvaro no dejó pasar la oportunidad. ¿Un error administrativo que coincide con una fecha conveniente para la parte demandante?, replicó, su tono tranquilo pero lleno de convicción. El juez Ortega pidió que se examinara más a fondo la evidencia presentada por Álvaro, lo que llevó a un breve receso. Durante este tiempo, las personas en la sala comenzaron a murmurar. Algunos espectadores, que inicialmente habían subestimado al joven, ahora discutían en voz baja sobre la solidez de sus argumentos. Cuando el juicio se reanudó, Álvaro aprovechó el impulso para presentar un testigo clave, un antiguo empleado del contratista, quien había aceptado testificar en contra de su antiguo jefe. Este es Martín Rodríguez, anunció Álvaro. Trabajó para la empresa del demandante y está dispuesto a compartir lo que sabe sobre las prácticas que llevaron a esta disputa. Martín, un hombre mayor con un semblante nervioso pero decidido, explicó cómo había sido presionado para alterar documentos clave relacionados con la propiedad de la tienda. Me dijeron que si no lo hacía, perdería mi trabajo, confesó, su voz temblando. Su testimonio fue un golpe devastador para la parte demandante, que ahora luchaba por mantener su defensa. Sergio Castellanos intentó desacreditar al testigo, sugiriendo que tenía motivos personales para testificar en contra de su antiguo jefe. Pero Álvaro respondió con calma, las acciones del señor Rodríguez pueden haber sido motivadas por presión, pero la verdad no cambia. Estos documentos alterados no pueden ser ignorados. Álvaro está desmontando pieza por pieza el caso de la parte demandante. ¿Qué nuevas pruebas saldrán a la luz? Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de esta emocionante historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Álvaro tiene lo necesario para ganar este caso? Queremos saber tu opinión. El impacto del testimonio de Martín Rodríguez resonaba en la sala. Los murmullos entre los espectadores no se detenían, y Álvaro aprovechó ese momento para reforzar su caso. Su señoría, continuó, dirigiéndose al juez Ortega, este no es un incidente aislado. Lo que estamos viendo aquí es un patrón de comportamiento, un esfuerzo sistemático por parte de la parte demandante para manipular la verdad. Álvaro presentó una serie de correos electrónicos que había conseguido a través de solicitudes legales. Estos correos mostraban comunicaciones entre el demandante y varios funcionarios locales, discutiendo cómo acelerar procesos y obtener autorizaciones fuera de los canales normales. Estos mensajes, explicó Álvaro mientras los proyectaba en la pantalla de la sala, revelan cómo el demandante usó su influencia para garantizar un resultado favorable, ignorando los derechos de mi madre. El juez Ortega revisó los correos detenidamente, su expresión cada vez más seria. Castellanos intentó interrumpir con objeciones, pero sus argumentos parecían débiles frente a las pruebas concretas que Álvaro había presentado. El golpe final de esa jornada llegó cuando Álvaro llamó a un perito en análisis documental para declarar. Este experto, conocido por su trayectoria en identificar fraudes, explicó cómo las firmas en los documentos clave no coincidían con el estilo habitual de los registros originales. Estas inconsistencias, señaló el perito, indican que los documentos fueron modificados después de su creación, probablemente para encajar con la narrativa presentada por la parte demandante. Mientras el perito hablaba, Castellanos permanecía inquieto, tamborileando los dedos sobre la mesa. El demandante, sentado junto a él, evitaba mirar al público. Cada palabra del experto parecía hundir más su defensa. Álvaro concluyó el día diciendo, este caso no solo se trata de la injusticia hacia mi madre. Se trata de defender la verdad y garantizar que quienes abusan de su poder no queden impunes. La sala quedó en silencio, llena de tensión y admiración por la valentía de aquel joven que, sin experiencia formal, estaba desmantelando un caso complejo. El siguiente día en el tribunal comenzó con una energía palpable. Álvaro, aunque joven, parecía más seguro que nunca. Había dedicado cada momento libre a repasar cada documento, cada testimonio, y estaba listo para presentar su siguiente movimiento. Su señoría, dijo mientras se levantaba, me gustaría introducir una nueva pieza de evidencia que demuestra las verdaderas intenciones del demandante. Mostró al tribunal un registro financiero que exponía una transferencia considerable realizada por el demandante a una empresa intermediaria poco antes de que comenzaran los problemas legales.
Esta transferencia, explicó Álvaro, coincide con el tiempo en el que se presentaron los documentos falsificados. Sugiero que este pago se usó para manipular las pruebas en este caso. Los murmullos llenaron la sala. Castellanos intentó objetar, pero el juez Ortega permitió que Álvaro continuara. Además, añadió Álvaro, esta empresa intermediaria tiene un historial cuestionable, lo que refuerza la idea de que estos fondos se utilizaron para fines poco éticos. Álvaro, ahora en pleno control del juicio, presentó su siguiente testigo sorpresa, un contador que había trabajado para la empresa del demandante. Este testigo, visiblemente incómodo pero determinado, confirmó que había sido instruido para crear entradas falsas en los libros contables para ocultar los pagos sospechosos. Sabía que no estaba bien, confesó el contador, pero me sentí obligado a hacerlo para conservar mi empleo. El impacto de esta revelación fue inmediato. Castellanos, quien hasta ahora había intentado mantener la compostura, perdió el control y comenzó a hablar fuera de turno, argumentando que el testigo no era confiable. El juez Ortega golpeó el estrado con fuerza. «Orden en la sala», exclamó, dejando claro que Álvaro tenía el derecho de presentar su caso sin interrupciones. Álvaro concluyó la sesión del día diciendo, no solo estamos viendo un abuso de poder, sino también una manipulación sistemática para encubrir la verdad. Este no es un caso aislado, es un ataque a los principios de justicia que todos valoramos. Con cada palabra, la sala sentía que la balanza se inclinaba más a su favor. El tribunal estaba en un completo silencio cuando Álvaro se levantó nuevamente, esta vez para señalar una contradicción clave en el testimonio del demandante. Su señoría, comenzó, señalando un documento en el monitor, el demandante afirmó que este contrato fue firmado en marzo. Sin embargo, aquí tenemos pruebas de que la propiedad no estaba bajo su control hasta junio, ¿cómo puede justificar esta discrepancia? El demandante, visiblemente incómodo, evitó la mirada de Álvaro y del juez Ortega. Castellanos intentó intervenir, pero Álvaro continuó sin darle espacio. Además, añadió, el registro del notario utilizado en este contrato no solo es falso, sino que coincide exactamente con las fechas de las transferencias financieras sospechosas que mencioné anteriormente. La presión aumentaba. Castellanos intentó desviar la atención hacia aspectos técnicos, pero el juez Ortega lo interrumpió. Señor Castellanos, creo que todos aquí queremos escuchar una respuesta clara sobre estas inconsistencias. Castellanos, por primera vez, no tuvo una respuesta rápida. Álvaro aprovechó el momento para introducir un análisis técnico de los documentos que había encargado a un perito en autenticidad. Este especialista explicó cómo las firmas y los sellos en los contratos presentados no coincidían con los estándares de autenticidad. Con gráficos y explicaciones claras, el experto demostró que los documentos habían sido manipulados. Esto confirma, dijo Álvaro, señalando la pantalla, que el contrato utilizado para desalojar a mi madre no solo es inválido, sino que fue fabricado intencionalmente para justificar acciones ilegales. Las palabras resonaron en el tribunal, dejando a los presentes con una sensación palpable de indignación. El juez Ortega se recostó en su asiento, claramente reflexionando sobre lo que había escuchado. Castellanos, mientras tanto, parecía más tenso que nunca, revisando frenéticamente sus notas. Álvaro terminó su intervención del día con una frase que impactó a todos: la verdad está clara, y este tribunal tiene el poder de corregir esta injusticia. El impacto de la presentación de Álvaro comenzaba a hacerse evidente. Los murmullos del público en el tribunal eran cada vez más audibles, y las expresiones de duda inicial ahora eran de asombro y apoyo. Álvaro, notando el cambio en el ambiente, dio un paso más audaz. Su señoría, dijo con determinación, me gustaría introducir un testimonio crucial que expone directamente las intenciones del demandante. El testigo que llamó fue un ex socio comercial del demandante, Andrés Delgado, quien había trabajado con él durante años antes de separarse por discrepancias éticas. Andrés se acercó al estrado con pasos firmes y un aire de seriedad. Fui parte de estas operaciones, comenzó diciendo, y puedo confirmar que los documentos utilizados para este caso fueron creados con la intención de desalojar injustamente a la madre del señor Jiménez. Andrés detalló conversaciones que había tenido con el demandante, revelando cómo éste había planeado todo para apropiarse del local de forma ilícita. Castellanos intentó desacreditarlo, sugiriendo que Andrés tenía un resentimiento personal. Sin embargo, Álvaro contraatacó con pruebas adicionales que corroboraban las palabras del testigo, fortaleciendo aún más su caso. Tras el testimonio de Andrés, Álvaro decidió cerrar el día con una poderosa presentación visual.
Proyectó un mapa del área que mostraba cómo las acciones del demandante habían afectado no solo a su madre, sino también a otros pequeños comerciantes de la zona. Este caso no es solo un ataque a una persona, declaró, señalando el mapa, es un ataque al corazón de nuestra comunidad. El juez Ortega observaba atentamente mientras Álvaro explicaba cómo los desalojos forzados y las prácticas manipuladoras del demandante habían dejado a varias familias sin sustento. Los rostros de los espectadores mostraban una mezcla de indignación y empatía. Finalmente, Álvaro cerró con una pregunta dirigida al juez y a todos los presentes: ¿vamos a permitir que estas acciones continúen, o vamos a establecer un precedente que proteja a los más vulnerables de los abusos de poder? Su voz resonó con tal fuerza que dejó al tribunal en un profundo silencio, cargado de reflexión. Con cada pieza de evidencia que presentaba Álvaro, la posición del demandante se debilitaba aún más. Pero Álvaro sabía que el caso aún no estaba ganado. Decidió centrarse en las implicaciones legales más profundas. Su señoría, dijo con una confianza creciente, hemos demostrado que este contrato es fraudulento y que hubo intenciones deliberadas de manipular el sistema judicial. Ahora me gustaría mostrar cómo estas acciones violan múltiples leyes locales y nacionales. Álvaro desglosó cuidadosamente cada ley violada, desde falsificación de documentos hasta abuso de autoridad y prácticas empresariales desleales. Señaló cómo cada acción del demandante no solo afectaba a su madre, sino que representaba una amenaza para la integridad del sistema judicial. Si permitimos que esto pase sin consecuencias, advirtió Álvaro, enviamos un mensaje de que el poder puede superar la justicia. Mientras hablaba, el juez Ortega tomó notas meticulosas. Castellanos, ahora visiblemente agotado, intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo. Deje que el joven termine, dijo Ortega, su voz seria pero justa. Está construyendo un argumento sólido. Para cerrar el día, Álvaro presentó una serie de testimonios de pequeños comerciantes que habían enfrentado problemas similares con el demandante. Cada uno relató historias de presiones indebidas, amenazas y tácticas engañosas que los habían llevado al borde de la ruina. Una mujer mayor, propietaria de una panadería, compartió cómo casi perdió su negocio después de rechazar una oferta injusta del demandante. Estos no son casos aislados, explicó Álvaro, conectando los testimonios con las pruebas presentadas anteriormente. El demandante ha utilizado su posición para explotar a quienes tienen menos recursos, confiando en que nadie podría enfrentarlo. El tribunal escuchaba con atención. Los murmullos de apoyo hacia Álvaro crecían entre los espectadores, y era evidente que incluso los jurados estaban impactados por la magnitud del caso. Álvaro cerró con una frase poderosa: hoy, tenemos la oportunidad de enviar un mensaje claro, que nadie, sin importar cuán poderoso sea, está por encima de la ley. El impacto de los testimonios de los comerciantes resonaba en la sala. Álvaro, consciente de que cada palabra contaba, decidió reforzar su caso con un análisis final de las pruebas. Su señoría, comenzó, me gustaría recapitular los puntos clave que hemos demostrado a lo largo de este juicio. Con una calma que contrastaba con la tensión palpable en la sala, Álvaro enumeró las irregularidades del contrato, los pagos sospechosos, las manipulaciones documentales y los testimonios de víctimas y expertos. Esto no solo prueba la culpabilidad del demandante, afirmó, sino que también demuestra un patrón de abuso que no puede ignorarse. El juez Ortega sintió lentamente, indicando que estaba siguiendo cada palabra. Castellanos intentó recuperar el control, presentando un argumento de último minuto sobre la falta de experiencia legal de Álvaro. Pero el joven no permitió que esto lo desconcertara. Mi experiencia no es lo que está en juicio aquí, respondió firmemente. Son los hechos, y ellos hablan por sí mismos. El ambiente en la sala del tribunal cambió cuando Álvaro llamó a su madre como su último testigo. Ella subió al estrado, visiblemente emocionada pero determinada. Con la voz quebrada, relató los años de trabajo que había dedicado a su tienda, cómo había construido su negocio desde cero y lo que significaba para ella y su familia. Perder mi tienda no solo fue perder mi sustento, dijo, con lágrimas en los ojos. Fue perder el sueño que mi familia y yo construimos con tanto esfuerzo. El testimonio de su madre llenó la sala de una emoción palpable. Incluso el juez Ortega pareció conmovido. Álvaro, en su papel de defensor, mostró un respeto profundo hacia su madre, asegurándose de que sus palabras tuvieran el impacto necesario. Este caso no se trata solo de justicia legal, dijo Álvaro, cerrando el testimonio. Es sobre restaurar la dignidad y demostrar que los sueños y sacrificios de personas como mi madre no son un juego para quienes tienen más recursos.
La sala del tribunal quedó en silencio después del testimonio de la madre de Álvaro. Era un momento cargado de emoción, y todos los presentes parecían reflexionar sobre el impacto de las palabras de aquella mujer. Álvaro, sin perder tiempo, tomó el relevo para presentar su conclusión inicial antes de las deliberaciones. Su señoría, comenzó, su voz firme pero con un tono emotivo, este caso no es solo sobre mi madre y su tienda. Es un ejemplo de lo que ocurre cuando permitimos que quienes tienen más recursos manipulen el sistema para su beneficio personal. Con una precisión impecable, Álvaro resumió cada pieza de evidencia presentada durante el juicio. Desde las irregularidades en los contratos hasta los pagos sospechosos y los testimonios impactantes, su narrativa conectaba cada punto de manera convincente. Mientras hablaba, se podía ver cómo incluso los más escépticos en el tribunal ahora lo miraban con respeto. El juez Ortega, claramente impresionado, le permitió continuar. Hoy, este tribunal tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro, que la justicia no está en venta y que la verdad siempre prevalecerá. Cuando Álvaro terminó, el juez ordenó un receso para que el jurado pudiera deliberar. La tensión en la sala era palpable mientras los miembros del jurado abandonaban el recinto. Álvaro se sentó junto a su madre, quien le apretó la mano con gratitud. No importa lo que pase, le dijo en voz baja, estoy orgullosa de ti. Mientras tanto, Castellanos y su cliente conversaban en voz baja, claramente preocupados por cómo se había desarrollado el caso. Castellanos, que había comenzado el juicio con una actitud arrogante, ahora mostraba un semblante tenso y derrotado. Después de lo que parecieron horas, el jurado regresó a la sala. El presidente del jurado entregó el veredicto al juez Ortega, quien lo leyó en silencio antes de dirigirse a la sala. En el caso de Jiménez contra García, comenzó, este tribunal encuentra en favor de la defensa. La emoción estalló en la sala. Álvaro abrazó a su madre mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Los espectadores, conmovidos por la valentía del joven, rompieron en aplausos antes de ser silenciados por el juez. Ortega, mirando directamente a Álvaro, añadió, este tribunal también considera que hubo mala conducta por parte del demandante y ordena una compensación adecuada para la señora Jiménez. Después del veredicto, la atmósfera en la sala era eléctrica. Mientras Álvaro y su madre salían del tribunal, fueron rodeados por periodistas y simpatizantes que querían expresar su admiración. Álvaro, ¿cómo lograste enfrentarte a abogados experimentados y ganar?, preguntó uno de los reporteros. ¿Qué planes tienes ahora?, añadió otro. Álvaro, con una mezcla de humildad y orgullo, respondió, esto no fue solo por mi madre, sino por todas las personas que creen en la justicia. Lo único que hice fue seguir la verdad. Y sobre el futuro, no lo sé aún, pero este caso me ha enseñado lo importante que es luchar por lo correcto. Las cámaras capturaron el momento en que Álvaro abrazó a su madre en las escalinatas del tribunal. Aunque las lágrimas corrían por su rostro, la determinación en sus ojos hablaba de alguien que había encontrado un propósito mayor en medio de la adversidad. Mientras tanto, el demandante y Castellanos salieron por una puerta lateral, evitando a la multitud. El rostro del demandante reflejaba humillación, mientras que Castellanos no tenía palabras para justificar la derrota que nunca vio venir. En los días que siguieron, la historia de Álvaro se convirtió en noticia nacional. Medios de comunicación de todo el país contaban la historia del joven que, sin experiencia legal, había desmantelado un caso lleno de corrupción y abuso de poder. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, y Álvaro se convirtió en una inspiración para muchos. El juez Ortega, impresionado por la dedicación y el talento natural de Álvaro, le envió una carta personal. En ella, no solo felicitaba al joven por su triunfo, sino que le ofrecía ser su mentor si decidía estudiar derecho formalmente. El sistema necesita mentes brillantes y corazones comprometidos como el tuyo, escribió Ortega. Al leer esas palabras, Álvaro sintió que su vida había dado un giro inesperado, pero lleno de posibilidades. Poco tiempo después, Álvaro comenzó a organizar charlas en su comunidad, alentando a otros a conocer sus derechos y a no rendirse frente a las injusticias. Su historia ya no era solo un caso legal, era un llamado al cambio, un recordatorio de que incluso las voces más pequeñas podían resonar con fuerza. Con el tiempo, la historia de Álvaro trascendió las fronteras de su comunidad. Organizaciones nacionales de derechos civiles comenzaron a interesarse en su caso, invitándolo a foros y paneles donde compartía su experiencia. Durante una de estas charlas, Álvaro dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos: el sistema no es perfecto, pero con determinación y verdad, podemos hacerlo más justo para todos.
Mientras tanto, su madre recuperaba su tienda, que pronto se convirtió en un símbolo de resistencia para el barrio. La comunidad, conmovida por todo lo que habían pasado, comenzó a apoyarla más que nunca. Las ventas se dispararon, y lo que antes era un pequeño negocio ahora era un lugar lleno de vida y propósito. Un día, mientras caminaban juntos frente al tribunal donde todo había comenzado, su madre miró a Álvaro con orgullo. ¿Crees que volverás aquí algún día?, le preguntó. Álvaro, mirando el edificio con una mezcla de nostalgia y determinación, respondió, sí, pero la próxima vez, estaré aquí como abogado. Varios años después, Álvaro cumplió esa promesa. Regresó al mismo tribunal, esta vez como un joven abogado reconocido por su dedicación a la justicia. En su primer caso oficial, defendió a otra familia que enfrentaba una situación similar a la de su madre, usando todo lo que había aprendido en su propio camino. El juez Ortega, ya retirado, asistió a esa audiencia como espectador. Al verlo en acción, no pudo evitar sonreír, sabiendo que su instinto sobre Álvaro había sido correcto. La comunidad, que lo había apoyado desde el principio, seguía celebrando cada uno de sus logros. La historia de Álvaro se convirtió en un recordatorio de que el coraje y la verdad siempre encuentran su camino. Desde un adolescente enfrentando abogados experimentados hasta convertirse en un defensor incansable de la justicia, su legado seguía inspirando a todos los que escuchaban su historia. Álvaro demostró que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la determinación pueden cambiar el rumbo de cualquier historia. ¿Qué aprendiste de su increíble viaje? Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte más historias como esta. Y comparte en los comentarios, ¿qué harías tú para enfrentar una injusticia? Queremos saber tu opinión.